יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Es un privilegio nosotros poder entender la voluntad del Señor. Y quiero darte la bienvenida al Ministerio de Restauración Tabernáculo Santo. Un ministerio que ha salido del corazón del Padre. Un ministerio que está siendo formado en la presencia del Espíritu Santo por el amor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que este mensaje, que esta enseñanza, esta predicación de la palabra de Dios sea de edificación para tu vida. Que sea de gran aliento para que tú puedas entender la voluntad de Dios para ti. Para que ahora tú puedas, en vez de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué está sucediendo? Tú puedas decirle, Señor, ya sé qué tengo que hacer. Gracias, Señor, porque has hablado a mi vida y a mi espíritu. Por lo cual, vamos nosotros a la carta a los Efesios, capítulo 2. Versículo 19 al 22. En donde está escrito: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta es nuestra misión. Nosotros como ministerio, nosotros como iglesia local, como iglesia de Cristo, trabajamos esa base de discipulados. Trabajamos esa base de levantar discípulos. Nosotros no tenemos el mover de iglesia común como se maneja. Venga, congréguese, reciba una palabra y siga caminando como venía caminando. Nosotros tenemos el modelo de discipulado, de levantar discípulos para el Rey de Gloria, levantar discípulos para la gloria de Cristo y de Dios. Por lo cual, hoy vamos a dar una pequeña instrucción, una enseñanza corta de la visión de Dios para tu vida. ¿Cuál es el modelo de Dios para tu vida? ¿Y qué es lo que Dios anhela de ti que se levante? ¿Qué es lo que Dios anhela de ti que se engendre? ¿Qué es lo que Dios está anhelando de ti? Que vivas en el Espíritu. Y eso es importante. Encontramos nosotros por donde vamos. Nosotros encontramos por donde vamos. Pero ¿por qué me sucede esto? Pero si Dios... no entiendo lo que Dios quiere hacer con mi vida. Encontramos de que aún en el pueblo de Cristo, en el pueblo de Dios, hay un velo que no le permite ver las grandezas de su Rey, las grandezas de su Dios, que no le permite entender cuál es la voluntad de su Señor. Y por eso Dios ha permitido en esta secuencia de enseñanzas que se llama el Evangelio del Reino. Hoy es el segundo tiempo de familia, reino de sacerdocio. Familia, reino de sacerdocio, segundo tiempo. Porque es importante que tú entiendas de que ahora ya no sois extranjeros. Tú ya no eres un extranjero para Dios. Tú ya eres un conciudadano de los santos. Tú y yo somos uno en el Señor. Amén. Tú y yo, Dios nos ha constituido como uno, como un cuerpo. Por eso dice, de los santos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora tú y yo somos la familia de Dios. Ahora Dios a nosotros, para la gloria de su nombre, el modelo a seguir es siendo la familia de Dios. Altar familiar. El modelo que Dios a nosotros nos ha entregado es un modelo de altares familiares. ¿De qué manera los altares familiares?
El altar familiar que Dios va a levantar de ti no es de que usted vaya a llamar al vecino y al otro vecino venga, reciban una palabra. El altar familiar es de que tú te vas a edificar como un altar para Dios. Amén. Tú vas a ser edificado, tú vas a ser levantado como un altar. Como un altar para hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura en el versículo 20, edificados. ¿Edificados como qué? Como un altar. Como un altar para tu Rey. Sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? El fundamento es Jesucristo en la revelación. El apóstol es el que trae el cumplimiento del tiempo profético de Dios para tu vida. Pero ¿cómo así que el apóstol? No el apóstol como tal, no es el hombre, sino la gloria de la palabra que reposa sobre el apóstol. La gloria de Dios que ha reposado, porque es el que entiende los misterios de Dios. Es el que Dios le revela lo que para ti es misterio, para él es claro como el agua. Lo que por lo que tú dices, no entiendo, no sé qué voy a hacer. Pastor, dígame qué debo hacer. Por eso, el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro y el apóstol, no necesariamente el apóstol tiene que ser pastor, ni el pastor tiene que ser apóstol, pero sí es necesario que se muevan esas atmósferas. Es necesario. Es necesario que el pastor se mueva en las atmósferas de los apóstoles y que los apóstoles se muevan en las atmósferas de los pastores. Porque yo no puedo llamarme pastor si Dios no me ha revelado lo que pasa en tu vida. Si Dios no me entrega por el discernimiento de espíritus y si Dios no me entrega por revelación de su Espíritu Santo lo que el enemigo quiere hacer en contra de tu casa. Y lo más importante, la voluntad de Dios a tu vida. Eso es algo importante que tú necesitas entender. Por eso dice la Escritura, edificados. Pero entonces, ¿cómo es? Edificados como un altar para Dios, sobre el fundamento de la revelación de Jesucristo, en el cumplimiento de su palabra. Eso es lo que significa ese versículo. Siendo la principal piedra del ángulo, pues la revelación de Jesucristo mismo. ¿Cuántos hablan de Jesucristo? Por todo el mundo hablan de Jesucristo. Jesucristo por allí, Jesucristo por allá. Pero la revelación de Jesucristo, ¿quién habla de esa revelación? Hablan de la palabra, pero de la revelación de Él a sus vidas. Cristianos que todavía no entienden la voluntad de Dios para su vida. Por eso son cristianos que todavía siguen hiriendo a su esposa, dañando a sus hijos, maltratando, ultrajando. Y eso es algo en lo cual Dios nos ha revelado el trabajo que se va a hacer con usted y contigo, si tú quieres, que nos estás contactando por el internet. Para todo aquel que quiera recibir formación espiritual, está en el lugar que Dios ha determinado para él. Y eso es algo que tú necesitas hoy tener un entendimiento. Dice versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Cómo así que el edificio bien coordinado? Esta palabra tú la ves congregacional, porque habla de edificio. Pero resulta de que tú eres un edificio. Primero eres edificio, y de edificio pasas a otro tiempo. Ya te lo voy a enseñar. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Qué significa el edificio bien coordinado? Tu alma es el edificio. Y bien coordinado es que tu alma esté recibiendo sanidad, restauración, fundamento, principios de Dios. Que tu alma esté siendo fundamentada en la principal piedra del ángulo. ¿Cómo así la principal piedra del ángulo? En el fundamento de que es la roca. Tu edificio tiene que ser fundamentado sobre Jesucristo. Amén. Sobre el principal cimiento de tu vida, Jesucristo el Señor. Por eso dice la Escritura, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser. Ya pasa el edificio a ser un templo, un tabernáculo, una morada de Dios.
eso dice la Escritura, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada. O sea que tú eres un edificio y tú vas a ser levantado como un edificio, pero para ser morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Y eso es lo que tú hoy necesitas decir: Padre, yo hoy entro en el tiempo de ser edificado. Amén. Bendito su nombre. Porque tú necesitas entender que tú tienes que ser edificado. Gloria a Dios. Tú quieres encontrarte con Dios en los cielos. Amén. Sé edificado ahora. Por eso el fundamento de Dios es Jesucristo. O el fundamento de Dios para nosotros es Jesucristo. Y lo que el Señor ha revelado a nuestras vidas, quiero explicar a usted y a todo aquel que me vea por internet cuál es la figura de Dios, cuál es la voluntad de Dios con su pueblo. Dios a nosotros nos ha hablado de edificar altares familiares. ¿Cómo así edificar altares familiares? No es de que ahora usted va a llegar por las noches con su esposito y con su esposita y con sus hijitos y vamos a leer una palabra y vamos a hacer un devocional. Eso es un devocional. Altar es mucho más allá. La palabra altar es en donde se hacen sacrificios. Pero sacrificios a un Dios. Ahora tú necesitas ser edificado como un altar para el único y verdadero Dios. Amén. Y eso es gloria de Dios, bendición de Dios para su pueblo. Yo quiero que vayamos al libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, en donde está escrito de la siguiente manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Hay algo que Dios necesita que tú entiendas. Y lo que Dios necesita que tú entiendas es de que Jesucristo viene a tu vida. Él primero viene a tu vida. Él viene a sanar tu vida. Cuando nosotros venimos del mundo, venimos llenos de contaminación del mundo, del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Venimos llenos. No puede decir uno que viene a medio vaso, no, viene lleno de pecado. Y el Señor al primero que necesita empezar a limpiar es a ti. Por eso, para ser edificado como un altar, lo primero que tú necesitas reconocer es que Dios al primero que va a edificar es a ti. No a tu esposa, no a tu esposo, no a tus hijos. A ti. A mí no me va a venir la oveja a decir: pastor, pastor, y mi hijo que tiene problemas con drogas. Digo, no, su hijo no, usted. Usted tiene problemas. Pero pastor, mi hijo es el que consume drogas. Sí, el problema es que usted tiene un ídolo en su corazón. Usted de ese hijo tiene un ídolo. Conversábamos con mi esposa y lo que le decía era: Colombia no tiene problemas ni por corrupción, ni por narcotráfico, ni por guerrilla. El problema de Colombia es el pecado. La cultura que tiene el colombiano. La cultura que tiene el colombiano es una cultura pagana. Es una cultura de a quién tumbo, a quién le quito, cómo le usurpo algo a los demás. Y algo que el pueblo de Dios necesita entender es que la iglesia de Cristo, por cuanto no se ha levantado, es la que tiene un país en ruinas. Es la iglesia, porque la iglesia es ese sacerdocio que Dios ha constituido en la tierra para ir delante de Él y clamar al Padre para que Dios levante una nación. Es la iglesia. Por eso tenga bien claro y apunte en sus apuntes la palabra sacerdocio. Importante para su alma la palabra sacerdocio. ¿Y qué tiene que ver todo esto con este libro del profeta Oseas? Capítulo 4, versículo 6. Porque si tú no tienes
el conocimiento de Dios, estás en problemas. Vas a ser destruido. Y yo no te estoy maldiciendo ni estoy deseando maldición para nadie. Pero si tú no tienes el conocimiento de Dios, tu vida va a ser destruida. ¿Por quién? Por el destructor. Ahí, cuando dice destruido, es por el destructor. ¿El destructor quién es? Satanás. Satanás se mueve a través de ¿qué? Del pecado. O sea que el pecado te va a destruir. No te va a destruir tu esposo, no te va a destruir tu hijo, no te va a destruir tu hermano, no te va a destruir tu papá, no te va a destruir la economía de Colombia. Es tu pecado el que te va a destruir. Si no eres levantado en el conocimiento de Dios. Que eso quede claro. Y es importante entender, es un día de gloria, es un día de bendición, porque hoy tú vas a entender cuál es la voluntad de Dios para ti. Dios, cuando te llama, el primero que va a limpiar es a ti. Ahora, en el momento que Dios te empieza a limpiar a ti, lo primero que empieza es a restaurar la figura paterna, la figura materna, como hombre, o si eres mujer, como mujer. Si eres hombre y eres padre de familia, Dios va a empezar a sanar en ti el área intelectual, el área espiritual, primeramente el área espiritual, el área emocional, el área sentimental. Dios va a empezar a trabajar en tu alma. Cristiano que se congregue en este lugar necesita, no le voy a decir que tiene porque no es una obligación, pero necesita trabajar en su alma. No puede vivir más en mediocridad. ¿Qué significa la palabra mediocridad? Pues que mediocre. ¿Será que sí o será que no? ¿Será que hago o será que no hago? Necesita entender de que con Dios es sí o es no. Nosotros vemos en el Evangelio de la Gracia también la exhortación de Jesucristo. Y es importante de que tú entiendas hoy la voluntad de Dios para tu vida. Dice la Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Vamos con esa palabra en el libro de Mateo, no soltando al profeta Oseas. Vamos al libro del Evangelio de Mateo capítulo 13. En donde Jesucristo explica la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, diga palabra del reino. Palabra del reino. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué significa la palabra? El que oye la palabra del reino y no la entiende, pues que no la puso por obra. La palabra no entender es que no puso por obra, no la ejecutó. Eso es no entender. Si usted no hace algo es porque usted no ha entendido de que es un beneficio para su alma. Por eso viene el malo. ¿Quién es el que viene? El destructor, y arrebata lo que fue sembrado. Por eso dice el Señor en el profeta Oseas, por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? De que Dios es mi Rey, de que Dios es mi Señor, de que Él me quiere levantar como un altar para Él, como una morada en el Espíritu. Por eso tú hoy necesitas entender de que Dios te va a levantar en el Espíritu. Amén. En el conocimiento de Él. Pero ¿cómo así en el conocimiento de Él? Que conozca a Dios, que sea Dios quien se le revele a su vida. Un fruto de que Jesucristo se esté revelando a tu vida es de que tú entiendes qué significa la palabra mentira, la palabra adulterio, la palabra engaño. Pero ¿cómo así, pastor? Que yo entienda esas palabras, sí. Que tú entiendas cómo te pueden destruir tu vida primeramente. Dios va a empezar a trabajar es por tu vida. De ahora en adelante, creyente que venga aquí, no me venga a dar quejas de su papá, o de su mamá, o de su hermano, o de su esposo, o de su esposa, o de sus hijos. Deme quejas suyas. Dígame, pastor, yo no estoy orando. Pastor, yo me estoy portando mal. Pastor, yo no estoy leyendo la Biblia.
Como también pastor estoy glorificando al Padre. Estoy levantando mi vida como un altar para el Rey de Gloria. Amén. Pero no me diga, no, es que es mi pareja. Es que es mis hijos. Es que es Él el que no quiere. No, eres tú. Porque Dios necesita edificarte a ti como un sacerdote. Amén. Dios te ha constituido sacerdote. Por eso ahora tú eres la familia de Dios. Y te lo quiero explicar. Te lo quiero explicar de una forma bien clara. Bendito su nombre. Dice la Escritura, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué fue lo que fue sembrado en su corazón? Cuando tú recibes la palabra del reino, ¿qué es lo que es sembrado en tu corazón? Repita conmigo, fue sembrado Jesucristo. Jesucristo. O sea, que el conocimiento de Dios es Jesucristo. Amén. Y si tú rechazas a Jesucristo, Dios te desechará a ti del sacerdocio. De eso no vayan a decir amén. Por eso dice la Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, le faltó conocimiento de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento. Uno nunca ve en la palabra conocimiento a Jesucristo. Por eso el fundamento de los apóstoles y los profetas es la revelación de Jesucristo, es de que tú conozcas a Jesucristo. La revelación, o sea, el apóstol no es para que vaya y plante 5 y 6 y 7 iglesias. Que porque vieron eso en el apóstol Pablo, pues lógico que se tenía que propagar el evangelio. Pero la palabra apóstol no solamente es el que va a plantar iglesias. La palabra apóstol es el que te entrega la revelación de Jesucristo a tu vida. Porque predicarte de Jesucristo, los evangelistas lo hacen. Y se mueven en un campo profético y apostólico también allí. O sea, hay que entender que el ministro necesita moverse en los 5 ministerios, aunque no sea apóstol. Puede ser un humilde pastor, gloria a Dios por eso. Pero necesitas entender, ¿por qué te hablo de lo uno con lo otro? Porque tú necesitas entender que necesitas ser pastoreado. Tú necesitas ser pastoreado. Porque en el pastoreo es donde viene la formación. Y yo quiero que repitas conmigo, si yo no soy formado, el pecado me deforma. Sencillo. Es tan sencillo como usted entender. Si a ti viene la gloria de Dios, la palabra del Dios en el Espíritu, y te dice, necesitas todos los días levantar de ti un altar para Dios. ¿Cómo? Lee la Escritura. Profetiza sobre tus hijos, sobre ti, profetiza sobre tu esposo, y no lo haces, estás desechando el sacerdocio. Por eso necesitas ser pastoreado. Por eso tú necesitas ser formado. Porque si tú no lo haces, tranquilamente el mundo te dice, ahí está la discoteca, ahí está el trago, ahí está la rumba, ahí está el mundo. Es más, no necesita ni todo eso. ¿Sabe qué necesita el pecado? Si tú no recibes el sacerdocio, es muy sencillo. El diablo te dice, pelea con tu esposa, pelea con tu esposo, pelea con tus hijos. Raíz de amargura, depresión, desolación, no entiendo. Y ya no quiere ni vivir. Es tan sencillo como eso. No necesita ni irse para el mundo, ya estaba. Y es lo que Dios necesita darte a entender y a conocer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Y por qué Dios te puso en este lugar? Porque Dios necesita levantar altares familiares. ¿Cómo se levanta un altar familiar? Aquí está mi hijo, mi esposa, estoy yo. Ahora, yo como un altar, yo debo entender, al altar, ¿quién era el que venía a hacer sacrificio? El sacerdote, ¿cierto? O sea que el sacerdote viene a hacer el sacrificio. Soy altar y soy sacerdote. Ahora, ¿yo qué debo venir a hacer sobre el altar? ¿Y qué debo venir a hacer como sacerdote? Venir y levantar mi alma y decirle, Padre, vengo delante de ti, Señor. Padre, reconozco que lo que hizo mi esposa me dio ira, Señor, me dio rabia. Padre, yo quisiera salir corriendo, no volverla a ver. Eso es lo que el diablo le dice a uno.
El diablo cuando te viene a hablar mal de tu esposa, porque el diablo normalmente no te habla de mal del panadero. El diablo te habla normalmente mal es de tu esposa o de tus hijos. El diablo no te habla mal del vecino. Antes uno sale y el vecino dice, uy, ese hombre se ve que es un gran hombre, es un gran marido. Qué bendición. Usted quiere saber, usted quiere que le hagan el examen, cuando usted le diga, uy, usted es un gran marido, dígale, ¿sabe qué? Mejor pregúntele eso a mi esposa. Ella le puede dar bien razón si soy un buen o un mal marido. Porque uno siempre va a ser buen marido. ¿Quién se va a echar tierra en los ojos cuando no, venga, yo me echo tierrita. Venga, yo hablo mal de mí mismo. Y eso necesitamos nosotros comprender. Cuando yo vengo como un altar y le digo, Padre, yo vengo hoy a levantar mi alma, Señor, y a clamar a ti, Padre Santo, Padre, por esta situación que está sucediendo con mi esposa. Tú sabes, Señor, que el enemigo me quiso sacar de mi casa. Tú sabes que el enemigo vino a tentar mi vida, Señor, para que yo blasfeme contra ti, Señor, y Padre, de que yo maldiga mi casa, Señor. Pero hoy me levanto como un altar, Señor, para hacer el sacrificio de este pecado delante de tu gloria, Señor, y como sacerdote, Señor, para venir a clamar, Señor, a favor de mi casa, Dios. Padre, mira cómo el enemigo vino a tentar mi vida, vino a tentar mi casa, Señor, vino a destruir a mis hijos, vino a destruir a mi esposa, Señor, porque es que eso es algo que uno no entiende. Cuando el diablo te viene a tentar a ti, no te viene a tentar a ti solo, te tienta a ti para que tú destruyas a tus hijos, para que tú destruyas tu casa, para que tú destruyas tus finanzas, para que tú destruyas el futuro de tu vida. El diablo no viene solamente a tentarlo a uno porque, no, se me dio por tentarlo. Dice la Escritura que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Ahora, si tú eres casa de Dios y altar familiar, tú no puedes estar dividido. Yo quiero que vayamos a Marcos, al libro de Marcos. Capítulo 1, y el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, en donde dice la Escritura, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino. ¿Vino qué? Predicando el Evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido. O sea, que cuando viene la palabra profética a tu vida, haga de cuenta de que la palabra profética ala a Jesús, lo arrastra, lo trae a tu vida. Y ahí es cuando viene Jesús, dice, el tiempo para ti se ha cumplido. Gloria a Dios. Amén. El tiempo para ti se ha cumplido. ¿Se ha cumplido en qué? En la palabra. Porque Jesús vino a traer el cumplimiento de lo que dijo Moisés, de lo que dijeron los profetas, de lo que se escribió en los salmos. En la ley, en los profetas y en los salmos, en toda la Escritura se vino anunciando de que el tiempo se iba a cumplir cuando Jesucristo llegase a tu vida. Entonces di conmigo, el tiempo para mi vida se ha cumplido. Gloria a Dios. Amén. Y el reino de Dios se ha acercado. O sea que ahora el reino de Dios está a tu puerta. Está ahí enfrente de ti. Por eso cuando te vayas a enojar, cuando vayas a blasfemar, cuando vayas a discutir, cuando tú vayas a no querer perdonar, acuérdate, el reino de Dios está enfrente de mí, porque el tiempo se ha cumplido. El tiempo de Dios para tu vida se ha cumplido. Y dice la Escritura, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el tiempo de que Dios usa a nosotros como ministros para traer a tu vida? El tiempo del arrepentimiento. Esa es nuestra labor. Nuestra labor es venir y enseñarte a ti cuál es el tiempo que estás viviendo. Y el primer tiempo que Dios a nosotros nos usa para traer a tu vida es el del arrepentimiento.
¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado a ti. Porque es el reino de Dios el que se ha acercado. Ahora viene Jesucristo a tu vida. Se acerca a tu vida para levantarte y edificarte como un altar. Bendito su nombre. Amén. Por eso, con esta palabra debes entender de que ahora en ti se ha cumplido la palabra. El tiempo para ti se ha cumplido. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Arrepentirte. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas decir, Señor, yo me arrepiento de yo haber pecado. Pero es que hay algo bien curioso en esto. La palabra arrepentimiento no es, Señor, yo vengo a arrepentirme, Señor, perdóname a mí. Señor, perdóname, me arrepiento y llorar. La palabra arrepentimiento es tomar la determinación de no volver a hacer lo que estabas haciendo o lo que estuviste haciendo. Esa es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento se la dibujo de esta manera. Estoy mirando hacia el norte, ahora miro hacia el sur. Doy un giro en mi vida. Si antes peleaba, ya no peleo. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido para mí. Porque ahora el reino se ha acercado a mi vida. Ahora ya no tiene el valor la pelea como la tenía tiempo atrás. El odio. Yo no puedo entender cómo un cristiano puede decir que es cristiano, que es creyente, con resentimiento en su corazón. No donde la suegra porque no la puede ver. No donde los cuñados porque no los puede ver. Porque es que el uno habla mal de mí, porque es que el otro habla mal de mí. Pero nunca dice, no, lo que pasa es que yo no soy buena nuera. No, es que mi suegra es la mala. No, es que es mi marido el malo, es que es mi mujer la mala. No, yo necesito entender que soy yo el malo. Soy yo. El evangelio empieza por casa, aquí en mí. Por eso, todo aquel que llega a esta iglesia local y recibe a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, necesita empezar el tiempo de ser edificado como un altar familiar. Amén. Digamos, aquí tenemos un hombre soltero, joven. ¿Soy un altar familiar? Sí. Porque ahora, edificado como un altar, sobre el altar, ¿qué se hace? Expiación, holocausto. Se viene a hacer la destrucción del pecado. O sea que tú como un altar necesitas empezar a ser edificado. Tú necesitas empezar a ser edificado como un altar. Y en ese altar se va a llamar la palabra destrucción del pecado. Ahora tú vienes como un altar en el nombre de Jesucristo y en su sangre. No es en la tuya, es en su sangre que ahora tú vas a empezar a destruir el pecado. Porque el pecado no solamente es, ay, me resbalé, yo mentí. No es solamente de que yo dije una mentira, Señor, perdóname porque es que yo dije una mentirita, Señor. Es una mentira piadosa. No es que yo dije mentiras. Lo que pasa es que, como dice el Salmo capítulo 51, en pecado fui concebido y en maldad he sido formado. Tú necesitas entender de que la mentira, tú cuando naces no tienes pecado, pero sí traes una simiente pecaminosa. Sí traes una simiente de pecado. ¿Y sabe qué es lo que termina de hacer el papá y la mamá con uno? Terminan de formarle el pecado. Dicen, ay, tan lindo el niño, el berrinche tan lindo. Ay, tan bonito el berrinche del bebé. O sea, terminan de decirle al niño, ay, venga, yo le consiento al demonio al bebé. Terminan de deformarle su alma. Viene con una simiente y el padre lo que hace, como sacerdote de Satanás, viene y le dice, venga, yo pongo del pecado que hay en mí sobre ti. Venga, yo le entrego de mi pecado. Porque ve a su hijo o a su hija haciendo lo contrario a Dios y se lo celebra. Ay, qué pecado con el niño. O como dicen las abuelas, no le pegue al niño, papito, qué pecado. No entiende. Es que él no entiende. No, es que está cogiendo y está metiendo de su pecado y lo está plantando en su hijo.
Y eso es algo que uno necesita entender. No es que yo mentí hoy, después de 32 años. Lo que pasa es que la mentira venía en mí desde que mi padre y mi madre me concibieron. Dios me dio la vida. Ni mi papá ni mi mamá me dieron a mí la vida. Dios me la dio. Pero Dios confió en mis padres para traerme al mundo. Desafortunadamente mis padres no confiaron en Dios para formar la vida que Dios trajo. Y empieza a ser uno levantado en el pecado. Entonces, ¿qué pasa? No es que yo mentí aquí hoy. Lo que pasa es que ese es el fruto de mi pecado desde hace 32 años. Y yo necesito venir al altar de Dios, que es la cruz del Calvario, y decirle: Padre, yo reconozco que yo mentí hoy, Padre. Pero esta mentira, Señor, viene desde que yo venía en el vientre de mi madre, Señor. Padre, yo renuncio a la mentira, Señor, que estaba en mi padre. Yo renuncio a la mentira que estaba en mi madre, Señor. Padre, yo renuncio cuando yo por primera vez dije una mentira, Señor. Cuando tú sabes que yo rompí esa porcelana, Dios, y yo dije que no fui yo, Señor. Ahí entró ese espíritu inmundo, Señor. Y te pido, Padre Santo, de que tú me perdones, Dios. Padre, me arrepiento por haber mentido en ese tiempo y por haber mentido ahora. Es que eso es lo que a la iglesia hay que darle a entender. Por eso nuestro tiempo es traer el tiempo del arrepentimiento. Por eso usted ve a cristianos: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, pero más deformes. Deformes en su pecado. Pero son cristianos. ¿Y cómo le dice usted a un cristiano de esos que está en pecado? Si es ujier, si es director de alabanza. No, pero no ve que el hermano de los intercesores, Dios le habla. Y ahora, ¿cómo le digo que está en pecado? Eso es constituido por la religión. Y lo más tremendo es que te lo patrocinan. Por eso muchas personas han llegado aquí y dicen: ay, no me van a patrocinar mi adulterio, me voy. Porque es que a mí me gusta el marido de otra. Esto es formación. Esto es discipulado para su alma. Usted viene a la iglesia, haga de cuenta, o imagínese esto: imagínese que usted se va a levantar el domingo o el martes que viene para acá. Usted se levanta el domingo y usted no se... Mamita, alístame la camisa rosada, mi amor, que voy para la iglesia. No, dígale: mi amor, ¿ya me alistó el camuflado? Las botas, ojalá con punta de acero, militares. Y la Biblia no es: ay, es que la espada del Espíritu, no. Señor, esta es mi instrucción. Esta es mi herramienta. Este es el manual de instrucciones. Cómo debo manejar las armas del Espíritu. Y ponerse el casco y el camuflado, ponerse todo el equipo y salir hacia la congregación. Y llegar aquí como un soldado y ser formado. Aquí usted viene a recibir la instrucción de su comandante llamado Jesucristo, para que su vida sea edificada en Él. Por eso la concepción de iglesia es totalmente diferente a la que nos han enseñado. La concepción de iglesia es que usted viene aquí a recibir formación. ¿Y qué tiene que ver todo esto con su casa? Todo. Lo que estamos hablando y la palabra familia, reino de sacerdocio, tiene que ver todo con esto que estamos dialogando. Porque usted hoy va a salir de aquí como un altar para Dios. Porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a su vida. Bendito su nombre. Por eso, con esta palabra, al libro o a la carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice la escritura de la siguiente manera: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es mejor que un incrédulo. ¿Así dice? No, dice: y es peor que un incrédulo, peor. Yo le quiero enseñar ese versículo. Yo se lo quiero enseñar. Bendito el nombre del Señor. Ese versículo
Ese versículo tiene encerrado misterio. Repita conmigo la palabra misterios. Cuando dice el Señor, porque si alguno no provee, ¿qué hizo Dios con Abraham en el monte Moria? Cuando fue a sacrificar a Isaac. Estos son misterios del reino. Dice Abraham, cuando fue a levantar el cuchillo, le dice el ángel a Abraham, no toques al muchacho. Ya Dios conoce tu corazón. Pero resulta de que cuando voltea a ver a sus espaldas, Abraham ve que en una zarza estaba trabado un carnero. Y dice, Dios ha provisto el sacrificio. Y ahora, sobre él cogió el sacrificio, el cordero pascual, que es Jesucristo el Señor, y lo subió sobre el altar que él había edificado para su hijo. Y dice allí, y desde ese día se llama el monte de Jehová proveerá. ¿Pero qué tiene que ver eso con esto? Todo, tiene que verlo todo. ¿Por qué? Porque dice, porque si alguno no provee para los suyos, hay algo tremendo. Dice la escritura, porque si alguno no provee para los suyos. Ahora, familia, reino de sacerdocio. O sea, mi hija es un sacerdote del Dios Altísimo, mi hijo es un sacerdote del Dios Altísimo, mi esposo es un sacerdote del Dios Altísimo, y yo soy un sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, dice la escritura, porque si alguno no provee para los suyos. Ahora, ¿de qué debo proveer yo mi casa? ¿Mercado? Amén. ¿Vestido? Amén. ¿Techo? Amén. Pero lo más importante es lo que no nos estaban enseñando. Del Cordero Pascual. Tú necesitas proveer a tu casa del Cordero Pascual. Tú necesitas ir como sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec, en Jesucristo, y decirle, Padre, mira el pecado que hay en mi vida, mira el pecado que hay en mi casa, mira el pecado, Señor, que hay en mis hijos. No decirle a mis hijos, es que ustedes están en pecado, no es decirle, Padre, mira el pecado que está en ellos, pero yo sé que tú lo limpias, pero yo sé que tú lo redimes, pero yo sé que tú lo levantas, pero yo sé que tú estás con nosotros, Dios. Tú necesitas proveer del sacrificio pascual para tu casa. Por eso dice la escritura, y mayormente para los de su casa. O sea que si alguno no provee para los de mayormente, para los de su casa, ha negado la fe. ¿Por qué ha negado la fe? Porque no ha permitido de que el tiempo que ya se cumplió se manifiesta a través del reino de Dios. O sea que no permite de que la manifestación del reino de Dios lo levante como un sacerdote para decir, Padre, ahora yo vengo, Señor, a levantar el pecado que hubo en mi casa, Señor. Padre, yo vengo a arrepentirme, Señor, vengo a pedirte perdón, porque yo reconozco, Señor, que un día con mi esposa hicimos esto, nos robamos esto, Señor, dijimos mentiras, me llamaron del banco y yo le dije a ella que dijera que no estoy, y ella fue y dijo lo que yo dije que le dijera al banco. Por eso, mire, usted necesita entender algo. Usted, para los de su casa, no puede ser el evangélico. ¿Sabe por qué le dicen el evangélico ese? Porque no se le había revelado este misterio. No se le había revelado Jesucristo. Ahora, présteme atención. Hay algo bien interesante y bien poderoso que usted necesita entender. Es una necesidad para su alma. Yo, para mi casa, debo ser una esperanza. O sea, tu esposa, o tu esposo, o tus hijos, te tienen que ver a ti como una esperanza. Pero muchos hijos que dicen de su padre, no, yo no hablo con él, no, con él no se puede. ¿En dónde está la esperanza de ellos? Pero la esperanza no es de que, papi, ¿me dejan el concierto? No, esa no es la esperanza. Es decirle, papá, tengo un problema, ¿qué me aconsejas? Como fuente de sabiduría, ¿qué eres tú? ¿Qué me dices que debo hacer? Ese es el sacerdocio.
Y que tú le digas, hija o hijo, ven. Padre, mira la situación, la circunstancia que vive mi hija, Señor, o mi hijo. Padre, vengo delante de ti para que tú, Señor, nos enseñes, Padre, según el Espíritu que hay en la palabra, Señor, que es el Espíritu Santo, en el tiempo de la profecía, donde me dices, Señor, que nuestros hijos heredarán la tierra, Señor. Y ahí es donde tú necesitas entender que tú eres un altar. Por eso tú eres una puerta de esperanza para los tuyos. Por eso es que el tiempo se ha cumplido. Por eso el cristiano debe entender, ya tiene los dones. Ya Dios le entregó el reino. Ya Dios todo se lo ha entregado en los cielos. Ahora tú, como un sacerdote del Dios Altísimo, necesitas ir a los cielos y recibir de la instrucción de tu Padre. Y venir a la tierra y decirle, hija, el Padre me ha mostrado que pasa esto, esto y esto, y decir, gloria a Dios. Pero ¿por qué en nuestra casa todavía no vive ese tiempo? Porque nosotros no hemos entendido que éramos sacerdotes. No hemos entendido. No es porque uno no quiera, es porque no había entendido este misterio del reino. Por eso dice la Escritura, es peor que un incrédulo. Es peor, ¿por qué? Porque si yo, entendiendo el principio de ir a mi rey, no voy a él, ni le enseño a mis hijos a decirle, mira hijo, aquí está el Señor. Al menos decirle eso. Pero resulta de que en la casa la mujer va por allá y el marido va por allá. No, a mí no me hable de eso. Pero no hay unidad. Y eso es algo que usted necesita entender. Antes de querer salir a predicar a los de afuera, predíquese a usted. Y dígale, Señor, yo reconozco de que yo he pecado, pero tu palabra dice esto y esto y esto de mí. Yo lo tomo. Y ahora con el testimonio, enséñale a su esposa, enséñale a sus hijos, no les predique, enséñeles. Enséñeles. Pero para usted poder enseñar y hacer esto que Dios le está enviando, usted necesita estar en la presencia de Dios, permanecer en su palabra, permanecer guiado por su espíritu. Y esto es algo que no es difícil de alcanzar. Es de que yo me comprometa conmigo mismo y con Dios para llevarlo a cabo. Amén. Es compromiso. Porque ahí sí le digo, usted un día va a estar delante de Dios, y Dios, sea hombre o sea mujer, Dios no va a decir, ay, es que no, es que fue Pepita, y pues como el marido fue malo, entonces tranquila Pepita, usted siga. No, Dios le va a decir, usted es un sacerdote del Dios Altísimo, y usted, entendiendo que era sacerdote de mi gloria, no llevó y no proveyó a los suyos para salvación, ahora yo no te proveo de la salvación para ti. Porque es sencillo. Si yo no amo al que veo, ¿cómo voy a decir que amo al que no veo? Por eso el evangelio, la palabra evangelio con resentimiento no encaja. La palabra evangelio con lujuria no encaja. La palabra evangelio con fornicación o con adulterio no encaja. La palabra evangelio de Cristo con la palabra mentira, engaño, egoísmo, pleito, chismes, contiendas, disensiones, herejías, no encajan, no pueden encajar. Encaja la palabra santidad, la palabra sacerdocio, la palabra dominio propio, la palabra perdón, la palabra amor. Esa sí encaja en la palabra de Dios, en el evangelio de Jesucristo. Por eso, este es el mensaje que usted necesita y necesitaba entender. Ahora usted debe acercarse y decirme, pastor, ¿y cómo hago esto? Ahora, ¿cómo puedo yo, en vez de mirar? Porque eso es un principio que usted hoy debe entender. Usted acérquese y diga, ahora, ¿cómo puedo llevar esto a cabo? ¿Cómo yo puedo ejecutar, plantarlo en mi hogar, plantarlo en mi vida, plantarlo en mi casa? ¿Cómo ahora yo puedo decir, Señor, heme aquí para ejecutar lo que tú tienes para mi vida?